Aquí estamos en el programa sobre libros de la Universidad de la Frontera y hoy día vamos a hablar sobre un libro muy interesante que se llama Desengaño y reparo de las guerras de Chile, escrito en 1608 por Alonso González de Nájera. ¿Por qué es tan interesante? Un cronista. Y nosotros ya hemos hablado de las crónicas coloniales. ¿Por qué es tan interesante este libro? Porque propone un sistema para cambiar la guerra que tenían los españoles contra los mapuches. Él lo llama araucano, en ese tiempo le llamaban araucano los españoles, entonces voy a hablar de araucano indistintamente de mapuche, pero porque estamos hablando del texto. Un sistema, cambiar la guerra, porque la forma en que se estaba dando la guerra era el problema que tenía España para someter a los indígenas del sur de Chile. Todos sabemos que los mapuches resistieron durante toda la colonia a los españoles, al punto que llegaron a ser tratados 1600, a finales del siglo XVII, sí, del 1600, ya firmaron un tratado donde España le reconoció a los mapuches lo que se llama Huelumapu, en realidad, no Hualmapu, que entre el Biobío y el Trustén. Ahora, Alonso González de Nájera, este capitán español, comprende por qué no pueden ganar la guerra. ¿Y por qué no pueden hacerlo? Porque se enfrentan dos tipos de ejércitos que responden a dos tipos de seres humanos. ¿Y cuáles son estos dos tipos de ejércitos? Un ejército estatal y un ejército nómada. ¿Y cuáles son estos dos tipos de seres humanos, de agrupaciones humanas? Las estatales y las nómadas. ¿Cuál es el problema para entender esto? Que como a nosotros nos enseñan cosas que a veces no son verdad, porque siempre el que habla es el que tiene el poder, y los que tienen el poder son los seres humanos estatales, es decir, los que construyen estados. Calles, caminos, carreteras, edificios, etc. Los seres humanos estatales derrotaron a los nómadas e inventaron que los nómadas eran malos, se comían los cabros chicos, la guagua, etc. ¿ya? Y, en segundo término, es una etapa inferior de desarrollo, y en el colegio a todos ustedes les contaron que los seres humanos, las tribus, eran primero nómadas, después agricultores, ahí se convertían en sedentarios y hacían un estado. Mentira. ¿Quién estudia esto? Gilles Deleuze y Félix Guattari en un libro extraordinario, muy difícil. No lo lean, lean comentarios de él si les interesa. Se llama 1000 mesetas y ahí está el tratado de nomadología, donde aprendemos sobre esta organización maravillosa que tenían algunos pueblos y que es radicalmente distinta a la nuestra, y que es la formación nómada. Las agrupaciones nómadas. Siempre han habido nómadas y siempre han habido estados. No es una evolución. Pensemos en América. Estaban los incas. Los incas tenían Machu Picchu, tenían reyes, tenían reinas, tenían sistema de justicia, tenían censo. Hay unas cosas que se llaman ayú, parece, que donde estos hilos o cordeles o joyas que anudaban, y ese era un sistema de numeración. Los incas hacían censos, tenían ciudades, tenían reyes, reinas, princesas, cortes, etc. Los aztecas lo mismo. Pero junto a ello estaban tribus, por ejemplo, como los diaguitas o como los mapuches, que tal como dice Alonso González de Nájera, son los hombres sin rey de las tierras del sur. ¿Qué dice la nomadología? Nomadología. Nosotros creemos que esta idea de la nomadología, el mundo nómada, fue sugerida a estos filósofos de Deleuze y Guattari por un cuento extraordinario de Franz Kafka que se llama La construcción de la muralla china. Esa muralla inverosímil y rarísima que construye el celeste imperio, como se llamaban, para detener a los nómadas, a las tribus que atacaban a China. Entonces, en este cuento, que es un cuento maravilloso y rarísimo, iban construyendo esta muralla. Entonces decía que Kafka dice en el cuento, el que narra un albañil, dice que cuando estaban construyendo veían que los nómadas se movían como insectos, corrían frente a la muralla. De ahí sale toda esta idea de la organización nómada, que básicamente, ¿qué?
una organización social que construye una sociedad donde no hay jefes o hay muchos jefes. Hay muchos jefes. Una sociedad que no hace ciudades, que no hacen caminos. Es una sociedad sin órganos. Pero sin embargo funciona. Esto lo comprende Alonso González de Nájera cuando dice, no tienen rey. Tienen jefes que se invitan y se dan venenos unos a otros. Los nómadas siempre están tratando de distribuir el poder. ¿Por qué? Porque le tienen miedo al Estado. Y le tienen miedo al Estado con razón. Nosotros vivimos en estados. Ya sabemos de lo que son capaces los estados, de hacer guerras, por ejemplo. Y ahí está el punto, el de la guerra. ¿Por qué? Porque, y aquí vamos a usar una cuestión media compleja, ojalá la pueda explicar. Los nómadas tienen una organización que le llaman estos teóricos la máquina de guerra, porque una máquina no es solamente un hervidor que uno aprieta un botón y haga una cosa, un vehículo. Una máquina, en términos técnicos, lo define el diccionario de la Real Academia, dice que es un artefacto que permite aprovechar o regular una fuerza. Entonces, podemos hablar de la máquina de guerra como sinónimo de ejército, pero no ejército. Por eso hay que decir máquina de guerra. Es decir, una organización que permite aprovechar una fuerza. ¿Qué pasaba con los nómadas? Que los nómadas en su devenir, cuestión que es muy importante, los nómadas viven en un espacio y no salen de él. Los nómadas del desierto, no sé si han visto esa película Lores de Arabia. Vivían en el desierto y ¿cuándo se enojan? Cuando invaden su territorio. Y ahí, ¿qué sucede? Que esta organización social, que la tribu nómada, elige a las personas más capacitadas, los hombres, las mujeres más fuertes, y organizan un ejército, entre comillas, una máquina de guerra que lucha contra los invasores, pero una vez que se termina la lucha, se va cada cual para su casa. En esa película Lores de Arabia sucede. Si ustedes la ven, hay una parte que asaltan a los ingleses, les roban unos trenes, y llegan los nómadas, los jefes tribales y todos los que andaban ahí peleando, los guerreros, y se agarran unos caballos, agarran lo que pueden y se van. Lo mismo pasaba en la guerra de Arauco. Alonso González de Nájera lo dice. Dice, se juntan, luchan, y tal como sucedió en las Cangrejeras, en la batalla de las Cangrejeras, se va cada uno por su senda para su hogar, para su casa o para su tribu. O sea, se juntan, pelean y terminan. Al contrario de los ejércitos, ¿qué hacen los ejércitos? Los ejércitos solamente son creados para pelear. Y ahí hay un problema. No sé si se está explicando bien esto, pero es súper interesante. ¿Qué hacen los nómadas, esta máquina de guerra nómada, cuando se enfrenta a un Estado? Lo que hacían, por ejemplo, los nómadas del desierto de Medio Oriente, es decir, los israelitas, cuando llegaban, por ejemplo, a Jericó. ¿Qué hacían con Jericó? Que hace el gran general israelita, pero general para esa guerra nomás, no es que sea general siempre. Es muy distinto el guerrero al soldado. El guerrero de vez en cuando guerrea, es un ser humano libre. Llega Josué a Jericó, destruye Jericó, pero no se quedan adentro. Lo mismo hacían los mapuches. Llegaban, destruían la ciudad de los españoles, asolaron la imperial, la hacían pedazos. Pero no se quedaban adentro, porque no hallaban qué hacer con esa ciudad. Porque viven libres. ¿Por qué? Porque el nómada vive en un espacio libre, sin murallas. Límite viene de limes, que en latín también significa muralla. O está relacionado con la palabra muralla. Los nómadas no tienen, viven en un espacio liso. Nosotros estriamos el espacio, construimos marcas, demarcaciones, cuadriculamos el espacio. Si no me creen, me están viendo en una cuestión cuadrada, que es una televisión, y si ustedes miran el techo de su casa van a ver que es cuadrado, y si piensan un poquito, van a ir a buscar comida, cuando van a buscar comida, abren un cuadrado, nos acostamos en un cuadrado, andamos arriba de unos cuadrados que se mueven por las calles son cuadradas, somos absolutamente cuadrados. Los nómadas, en cambio, viven en un espacio libre, liso. Esto es muy interesante. Esta diferencia entre seres humanos que viven en estados estatales y nómadas, en que uno tiene una
forma de luchar que es radicalmente distinta a la del Estado. El Estado hace un ejército y está siempre como ejército. Los nómadas no. Andan dando vueltas por un territorio, no son unos vagos que recorren todo el mundo. No, como los mapuches vivían aquí, solamente arman esa máquina de guerra, ese ejército, cuando son invadidos. Destruyen al invasor y vuelven a su vida cotidiana. Lo que pasa, por ejemplo, el Imperial, de que ya hablábamos, Alonso González de Nájera dice que el gobernador, una vez que vio que los mapuches se habían retirado, reconstruyó el Imperial. No se le ocurrió hacer otra cosa. Reconstruyó. Eso hacían los españoles a cada rato. Llegaban los mapuches, le hacían pedazos en la ciudad, penco le hicieron, tira como 10 veces, llegaban, la reconstruían. ¿Por qué? Porque los mapuches se iban. Pero ¿cuál era el problema que tenían en la guerra? Que al ser una máquina nómada, ellos no se enfrentaban a un ejército. ¿Por qué los españoles pudieron derrotar, por ejemplo, a los incas? Porque los incas, como eran estatales, también tenían un ejército, entonces se enfrentaban dos ejércitos. Pero aquí, los mapuches, como nómadas, oponían una guerra de guerrillas. Lo mismo que le pasó a Estados Unidos en Vietnam. Cuando estaban en Vietnam, cualquiera podía ser un soldado. Nunca vieron al enemigo. Si ustedes ven una película de Vietnam, verán que es terrible. En Apocalipsis Now, de repente aparecían hasta debajo de la tierra, porque andaban en túneles los vietnamitas. ¿Ah? Aquí pasaba lo mismo. Lo dice González de Nájera. ¿A dónde nos conducirá esta guerra que consiste en salir a dar arcauzazos por los bosques? Como no veían a los mapuches, aparecían de repente, salían los españoles y pegaban unos balazos con sus arcabuces, pero no sabían cómo enfrentarse a esta cuestión móvil, ¿ah? Que estaba además apoyada por la tierra, porque el nómada, al contrario de los estatales, hacen vínculo con la tierra. Nosotros no hemos olvidado la tierra, la tenemos de soporte. Nos vamos a acordar de ella cuando se nos acabe el agua. ¿Eh? No falta nada. Entre paréntesis, los nómadas hacen vínculo con la tierra. Entonces los mapuches usaban la tierra como aliado en la guerra. Salieron los españoles arrancando, salían los mapuches, atacaban a los españoles, huían inteligentemente y se metían en las ciénagas. Y los españoles que andaban en estos enormes caballos, que eran caballos de guerra, con estas tremendas sillas, o sea, monturas, y con su armadura y todo, se hundían en la ciénaga. Y cuando se hundían, aprovechaban los mapuches de atacarlos. Así estaba la cosa. Por eso no podían triunfar. Y eso lo comprende Alonso González de Nájera en 1608. Entonces empieza la discusión. ¿Y con quién discute? Esto es súper interesante. Discute con la Araucana. Porque en la Araucana, Ercilla también intenta mostrar por qué, bueno, como estos indígenas son capaces de resistir al victorioso ejército imperial que era dueño de la mitad de Europa, o de casi toda Europa. España era el imperio de la época, y de toda América. Y llegaron a donde estos indígenas, desnudos de pie y pierna, como decían los españoles, y los tenían en jaque. Entonces, ¿qué dice Ercilla? Ercilla inventa una cuestión. Dice que los mapuches tenían en la zona de Valdivia una escuela de guerrillas o de guerra donde se preparaban. No. ¿Y qué dice Nájera? Dice, los mapuches no son tan fuertes como algunos se han persuadido. No son más robustos, membrudos, ni de mayor valor que nuestros españoles. Es verdad que hay algunos indígenas, dice él, de espaldas grandes y pechos levantados, pero no tan extremos como el poeta se ha persuadido. Alude a Ercilla, porque así explica Ercilla por la fuerza y son alta gente. No, dice, ¿qué es lo que dice Nájera? Nájera comprende que el problema es otro. ¿Y cuál es el problema? El problema es que hay un factor de roce para la máquina española. Nájera lo comprende. La máquina de guerra española es como lo que le pasó a los nazis cuando iban para Rusia y se quedaron en el barro. Y llegaban todos sus tanques, todas sus motos. Y hay unos videos, unas películas en que aparecen rebotando, enterrándose en el barro. Aquí les pasó lo mismo. Comprende que hay un factor de roce tal que no les permite triunfar. Y propone una solución a la guerra. Y eso es lo terrible.
Es increíble la perspicacia, a pesar de esta solución terrible que tiene Nájera. Nájera comprende, Alonso González de Nájera, el autor del Desengaño del Estado, el texto que estamos comentando, comprende que se enfrentan a algo que no se habían enfrentado nunca, porque dice que, bueno, primero dice que no son tan grandes, pero que utilizan, estos bárbaros usan estratagemas, es decir, estrategias, con las que es imposible luchar. Ya le decía una, huir por los cenagales, por la ciénaga, donde se enterraban los caballos. Otra, le robaban las espadas a los españoles y las fraccionaban y le pegaban los fierros a las puntas de las flechas. Entonces aumentaban la potencia de la flecha. La flecha ya no era un madero, sino que tenía un pedacito de hierro arriba y se hacía más veloz por el peso. Y también comprende algo que dice que es muy interesante, que los nómadas viven en el mundo en devenir. ¿Qué significa devenir? Significa no ser siempre de una sola forma. No, una forma, hay que ser así siempre. No, los nómadas devienen en el mundo. Por ejemplo, el viaje. Ayer me comentaba el profesor Rodrigo Iriarte, un colega que es muy antropólogo, sociólogo, y el profesor Iriarte me decía que los mapuches, los de la costa, son los que venden cochayuyo, son ruteros. Salen con una carreta llena de cochayuyo y a veces pierden plata. Salen desde la costa, de acá, Puerto Saavedra o cercana, y van hasta la cordillera, hasta Lonquimay. Se mueren un mes vendiendo cochayuyo. A veces ni venden el cochayuyo, venden poco, pero los ruteros dicen, pues yo llegué hasta Lonquimay. Y van haciendo un trayecto, eso es muy nómada. De repente doblan hacia una ciudad, se meten en un pueblo, a veces se hacen amigos de alguien, se quedan 3 días. Ese es el viaje nómada. Van viajando de acuerdo a puro devenir. Nosotros viajamos y establecemos una ruta. El devenir lo muestran los mapuches, por ejemplo, en que se cubren de pieles. Dice, son iguales a las fieras que cazan. El devenir también, hay un devenir español en los mapuches. Dice, se ponen las casacas de nuestros guerreros. ¿Ustedes se imaginan que un español se hubiese puesto alguna ropa mapuche, un capitán español? Pero dice, sus capitanes, porque estas máquinas de guerra que organizan los nómadas también tienen jefes, los nómadas también tienen jefes. Es decir, por ejemplo, Moisés en el Éxodo, cuando tenían que luchar contra los estados, escogían las 10 personas más altas, más grandes, y ellos eran los jefes de esa agrupación que duraba un tiempo. Dice, andaban con ropas españolas. Eso es devenir. ¿Por qué? Porque el nómada, para no ser siempre igual, una cuestión re compleja, y Nájera también la entiende, dice, están entregados a la tradición. Tradicionar dentro de la nomodología hacen alianzas de hecho. Por ejemplo, las personas que hacen negocio con los mapuches dicen que es re difícil, porque hacen 3 veces con la misma persona, o hacían hasta hace poco tiempo atrás, el mismo negocio, porque ¡pum!, es una cuestión de se hace, pues pueden hacer otro. Es decir, no se apegan a otra forma de habitar el planeta. Reconociendo esto, que es casi imposible enfrentarse, Nájera, ¿qué propone? Y esto es lo terrible. Dice que nunca van a ganar si siguen manteniendo fuertes desmandados y perdidos. Los españoles tenían los fuertes, uno en la Imperial, otro en Penco, otro en Chillán. ¿Y qué propone Nájera? Y esto es lo terrible. Una fuerte frontera. ¿Y qué es esta fuerte frontera? Un lugar estrecho de Chile, dice que tenía que estar un poco más adelante de Chillán, donde estuvieran todos los fuertes españoles en línea, y de ahí una frontera, y no tener ningún trato con los mapuches, porque los mapuches eran repillos. Iban a las ciudades españolas, por ejemplo, a la misma Imperial, y se hacían los borrachos. Entonces entraban a la Imperial y contaban los soldados que había, contaban los caballos. Entonces decía, no hay que tener ningún trato. Y esa fuerte frontera desde donde estaba 20 leguas más allá, había que matar a todos los indígenas y dejar vivos solamente a los menores de 6 años.
propone esta frontera terrible, en que iban a ir eliminando a los mapuches, y cada vez que eliminara a los que estaban 20 leguas, la frontera, estos 11 fuertes, y él describe claramente, y ahí se ve en el dibujo que hace Nájera, está el dibujo en el libro, cómo funciona el pensamiento estatal, puras líneas. 20 avanzaban 20 leguas, eliminaban a los indígenas y así iban a capturar el territorio. Esa es la propuesta de este autor. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que jamás no lo tomaron en cuenta. No lo tomaron en cuenta. De hecho, este texto no fue autorizado para ser editado. En ese tiempo, el rey y la iglesia, todos tenían que autorizar los libros. El texto estuvo inédito hasta la mitad del siglo XIX, cuando ya no existía el Imperio Español. Eso es súper interesante y también rompe con un mito, que aquí los españoles fueron los criminales. No, si los que eliminamos los indígenas fueron las naciones. La colonia es mucho más complejo. De hecho, existen, como le decía, relaciones entre indígenas y españoles. ¿Ah? El mismo Terralironco está hecho de monedas. Es posterior a la conquista. Había relaciones de todo tipo. Pero esta idea de Nájera, en realidad, la tomaron después las naciones de América, que fueron las que eliminaron a los indígenas, ¿ah? A partir de esa frontera que propone el autor. ¿Qué leer? Kafka, el cuento de Kafka, para entender esto de la nomadología de los nómadas, la construcción de la muralla china, cuento extraordinario de Franz Kafka, maravilloso. Historias de jinetes de Jorge Luis Borges, en que también Borges habla de todo, Borges la sabe toda. Nos cuenta esta historia, por ejemplo, habla de Genghis Khan cuando iban a China o en Asia y conquistaban y después se iban, muy nómadas, completamente. Y si tienen tiempo e interés, El desengaño y reparo de las guerras de Chile, que está en el repositorio Memorias Chilenas de la Biblioteca Nacional, en PDF, ahí lo pueden encontrar. Y si ya se entusiasman, denle una vueltecita a la Araucana, que es el lugar donde el poeta ofrece otra forma de vivir frente al hombre del Estado, el ser humano estatal que propone la eliminación del otro. El poeta propone el encuentro con el otro. Bueno, de eso les queríamos hablar hoy día en el programa sobre libros de la Universidad de la Frontera.